¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Bienvenidos a un vídeo nuevo, otra crónica en este caso, del Rally Sprint de Tabuenca. ¿Verdad, Eva? ¿Qué tal? Bien, bueno, corto, pero bien. Es un Rally Sprint que por tanto es más corto que un rally normal, pero teníamos muchas ganas de correr este rally porque la verdad es que el tramo es muy chulo. Y no lo habíamos hecho nunca. Eso es. Además nos pilla relativamente cerca de casa, no muy cerca, pero bueno, era un poquito el que más cerca teníamos, así que teníamos muchas ganas de ir allí. Ya vimos que el tramo nos gustaba mucho cogiendo las notas, tenía zonas rápidas, zonas muy lentas, como nos gustan. Pero bueno, al fin y al cabo, pues bueno, salvábamos el día, un día muy pasado por el aire, Sí, con muchísimas muchísimo rachas. aire, fue horrible, la verdad. Tanto para los espectadores como nuestros chicos en la asistencia y como a los participantes que estábamos cuando en el Rally Sprint, cuando tienes que esperar a que suban todos, pues ahí la verdad es que lo pasamos muy mal. Y supongo que los chicos que estaban de radios y organización, pues igual, muchísimo aire, o sea, una Exacto, locura. hizo demasiado aire. Pero bueno, incluso también cayeron algunas gotas que no influyeron en nada en la carrera porque fue muy poco y como hacía tanto aire casi ni se Nada. mojaba el suelo. Pero bueno, lo que es ya entrando un poco más en el rally sprint, salíamos un poco atrás para nuestro gusto. La verdad es que Sí, pensamos que saldríamos un poco más adelante, nos pusieron algunos coches que en bueno, en fin. medio y eh, salíamos un poquito más atrás de lo que pensábamos. exacto. Pero bueno, bien, esto fue algo que tampoco fue más allá y ya empezamos a la salida por la mañana, Sí. después de hacer todas las verificaciones, bueno, todo eso Bueno, por la pues mañana bien. no, porque empezábamos a las 3:30. Sí, exacto, Entonces por la empezábamos. mañana no. Exacto, sí. La salida era sin poder calentar nada los neumáticos porque si salíamos de muy cerca del propio pueblo de Tabuenca donde teníamos la asistencia, entonces no teníamos, no sé, 150 metros, Sí. En 200 metros total, sí, para 300 calentar. metros como muchísimo en total, con Contando control horario. que 100 son el control horario, pues 200 metros para calentar ruedas, por tanto no se calentaban y lo cierto es que nos daba un poco de cosa la primera curva, porque era una curva que se pasaba en torno a 100 kilómetros por hora y claro, con las ruedas frías pues no es como un coche de calle que más o menos sabes que va a agarrar, pero un slick cuando no está en temperatura pues puede hacer algún Feo. susto. Sí. Sí. Y bueno, la primera subida, pues yo la recuerdo un poco como casi de test, Sí, por supuesto, la a ver verdad. cómo iba todo, cómo iba el coche. Y bueno, pero bien, zonas de morder mucho que no nos gustaban. Sí, La subida bien, bien. era una subida rápida. Sí que es cierto que este recorrido, este tramo, para mi gusto tiene más miga de lo que parece. Es un tramo complicado, tiene algunas curvas de las que tienes muy rápido, tienes que hacer alguna frenada. Y sobre todo también porque tiene precipicios, unos barrancos bastante feos, Sí, que los vimos viendo cuando sacamos las notas, o sea, sí. están ahí, son bastante pronunciados. Yo 9 tampoco, kilómetros sí, de tramo, que no eso lo es, hemos dicho, 8,8 creo que eran. sí. Entonces se subía primero una parte hasta coronar, digamos, el puerto y luego se bajaba. Y la bajada empezaba pues con una zona muy revirada, Más pero que recta. acababa luego en una zona súper Muy rápida, rápido. Sí. que andabas entre los 120 y 150 kilómetros por hora y la carretera era bastante estrechita para esas velocidades. Pero bien, a pesar de eso nos gustó mucho y Sí. luego ya llegamos allí abajo y teníamos que esperar a que pasaran todos los coches, dar media Y vuelta media vuelta y ya volver hacia arriba otra vez. a salir. Sí, Y esa salida yo la recuerdo como que súper rápido. O sea, mi sensación era que íbamos muy rápido sí, y lo hicimos muy bien. sí, Pero luego, sin embargo, miramos la clasificación y no éramos los únicos que íbamos rápido. Es que claro. todo el mundo fue muy rápido. Exacto, si no dejaba mucho margen de fallar en una curva. O sea, como fallares en una curva te caían los segundos, pero vamos, pero rápido. Sí. Y Creo la que verdad hicimos es 3 que segundos menos en la segunda pasada. Bueno, sí, la verdad es que los sí, tiempos hicimos, eran bastante parecidos. eran muy parecidos y todo el mundo los hacía también muy Sí, parecidos. Quiero sí. decir, y íbamos haciendo las mismas posiciones, al menos los que en principio no eran los que nos interesaban a nosotros compararnos, pues el top 10 más o menos íbamos haciendo como los mismos tiempos Exacto, sí, más o menos íbamos todo todos el ahí rato. peleándonos en estos segundos. Y luego, bueno, llegamos a la asistencia.
eso es, pusimos las luces, Pusimos las luces porque porque... aunque hacía muchísimo aire, estaba nublado. Sí, O sea, era una pasada. Entonces, como la última pasada se salía a las 7:25, nosotros a las 7:30, pues sí. todavía no habían cambiado la hora. Pusimos las luces Pusimos las luces por si acaso. por prevenir. No Sí, sabíamos si las vamos a utilizar, pero claro, tampoco pesan tanto como para decir, bueno, pues... pues las dejo. No. Exactamente. Entonces, las llevamos puestas en la primera pasada de la segunda sección, que es el tercer tramo que hacemos en el día, no las pusimos. Realmente había todavía sol. Sí. Y en este tramo pasó un poco a un acontecimiento que le puede pasar a cualquiera. A cualquiera. Entonces, ¿Era el cuarto coche? sí, Creo aproximadamente. que era el cuarto coche, nosotros salíamos en séptima posición, pues el cuarto coche rompió el motor. Y a lo que se pudo apartar ese coche pues a un camino, pues pasó como 1 kilómetro desde que iba perdiendo aceite. Salimos nosotros y pues claro, en una curva a derechas... Bastante rápida, exactamente de 100, es que lo he mirado en el vídeo, exactamente, íbamos a 107 kilómetros por hora. Claro, David hace como que no, bueno, hace no, es que no agarraba el coche y yo pensaba pues que me había perdido con las notas. Pero en verdad no, porque yo seguía cantando notas y seguíamos bien. Sí, Y ya me literalmente. dijo, porque desde que pasa hasta que David me dice algo puede pasar una curva y me dice, pues así nos vamos, tal. Y ya, entonces llegamos arriba y nos dimos cuenta, bueno, y nos empezaron a preguntar por este otro coche y dijimos, oye, pues no lo hemos visto, no lo hemos visto. Ya cuando llegaron un par de coches más después de nosotros, nos enteramos de que había roto el motor y coincidíamos con los demás coches en esa curva, pues Sí. todos nos habíamos Sí, se había derrapado ido el bastante, coche. se había A ido el nosotros se coche. nos fue el culo del coche. Yo estaba teniendo un día en el que sentía que el coche, que iba bien, pero era muy nervioso de atrás. Tuve ya varias espantadas en el eje trasero del coche y yo lo achaqué a que era un setup un poco agresivo para esta carrera, un asfalto que tiene bastantes ondulaciones, ¿no? En lo que es el asfalto. Yo no digo bache como tal de asfalto roto, pero claro, frenas con el coche en un apoyo que no está recto, entonces el coche pues quiere irse el culo. Sobre todo en las frenadas a mí se me iba bastante el culo del coche y en esta curva, pues que era un apoyo fuerte, pues de repente el coche empezó a deslizar de atrás, lo controlé con el contravolante y no hubo más consecuencias, pero yo iba todo el rato pensando que poco agarra el coche atrás y claro, realmente se ve el Es que había un reguero de aceite. de aceite. Y bueno, más allá, cuando ya nos enteramos que el coche estaba parado, como has dicho, estuvimos un poco más tranquilos, porque claro, no sabías dónde ha ido a parar ese coche. Claro. No sabíamos que había roto motor y todas esas cosas. Eso es. Y ya pues nosotros salíamos 7, pues el noveno coche ya le pilló neutralizado el tramo. Sí. Y desde ese coche yo creo ya neutralizaron todo el tramo. Entonces subieron todos los coches, bueno, bajaron todos los coches, vaya. Y una vez allí, pues la organización decidió neutralizar también ya el último tramo entero y finalizar el rally sprint pues con el último tramo neutralizado. Entonces nos dejó un poco con ganas de más. Sí, como descafeinado, la verdad, porque como que preparas un día entero de rally para acabar haciendo 16, 24 kilómetros de tramo. Exactamente. Yo no critico la decisión de dirección de carrera porque al fin y al cabo es por seguridad. Es por seguridad. A nosotros, tal como lo pude controlar, podría haber sido que no podemos haber tenido un accidente. Yo lo entiendo. El chico que ha roto el motor no tiene la culpa, evidentemente. Son cosas que pasan en los rallies y hay veces que ni tú mismo te enteras de que estás perdiendo aceite y tardas hasta que no ves humo o ves que algo funciona mal, pues no lo sabes con exactitud. Entonces, es una situación más de carrera. Creo que dirección de carrera hizo bien, insisto, hizo bien en neutralizar el tramo, pero claro, nos quedamos con ganas de correr más. De más, sí. La verdad fue un poco, pues eso, descafeinado, no sé. Sí, luego como hacía tan mal tiempo, pues bueno, se hizo la espera ya abajo un poco larga. Muy larga, sí. Y así fue todo ya. Nosotros nos conformamos en este caso con una quinta posición de la general y ganamos nuestra clase, la clase 4, pues quedamos los primeros. Y luego prepararon allí en el pabellón, en el pueblo de Tabuenca, un agape, un comida y eso, que estuvo muy bien, la verdad. Y así fue nuestro rally sprint de Tabuenca, muy corto, muy breve. A ver si el año que viene... Tampoco tan intenso, porque la verdad es que no nos dio tiempo a que fuese intenso. Claro, no nos dio tiempo a apretar un poco más.
no nos dio tiempo a mucho. Ya era de por sí corto, porque son solamente 4 tramos, un rally sprint de estos. Pero bueno, esperemos que el año que viene haga un poco de mejor tiempo y podamos correrlo entero, ¿no? Sí, eso es. Así que eso os podemos contar. La verdad es que Sí. no hay mucho más. No mucho más. Por lo demás, el coche vino entero a casa. Tenemos que hacer ahora, vamos a aprovechar que tenemos un mes de parón hasta correr Barbastro. Sí. Entonces vamos a hacer unas cuantas cosas de mantenimiento que quería hacerle. Como insisto, hay tiempo. Y nada, a tope para Barbastro, que ya es un rally fuerte. Rally con un montón de tramos largos, un poco, bueno, tramos rápidos, tramos más lentos. Bueno, ese sí que nos gusta, ¿eh? Sí, eso sí. Aunque en el pasado nos llovió bastante en el ese anterior, rally. sí. Pero bueno, bien. Yo creo que ya nos toca buen tiempo. Llevamos 3 rallies ya con mal tiempo. Sí. Desde Barbastro en noviembre, que nos diluvió, Teruel también. Agua, saco. Y ayer que hacía muchísimo viento, muchísimo cierzo aquí en Zaragoza. Con todo prefiero el cierzo a tantísima lluvia, nieve y granizo que pasó en Teruel. En Teruel se pasó muy mal. Sí. Debemos saber qué nos espera por Barcelona. Tengo ganas. Sí, sobre todo en los tramos estos así rápidos, que me encantaban. Así que nada, eso es todo. Que sepáis que si queréis conseguir una sudadera del equipo como estas tan chulas que llevamos, solo tenéis que escribirnos, hacérnoslo saber, ya sea por Instagram o por aquí por el canal. Y que sepáis que el precio son 30 euros, como siempre, que podéis pedir todas las que queráis. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo rally, y estar atentos si queréis saber más información sobre cómo vamos pasando todos los rallies de este año. ¿Algo más que decir? No, nada más. Lo he dicho todo yo. Me pongo a hablar y me paro. Hasta la próxima.